días, amigos y amigas. Estamos dando inicio a nuestro programa Salud desde el Alma. Estamos ya dispuestos a compartir estos minutos y espero que sean de lo más fructíferos, tanto para ustedes como para quienes hacemos el programa, para quienes están en Teleradio, para todos. Bienvenidos. Hoy continuaremos con el tema que lo iniciamos ayer, casualmente refiriéndose al asunto de lo importante que es el que dejemos atrás la costumbre de vivir con las expectativas o cumpliendo las expectativas de otros, sean estos cualquiera de los miembros de nuestra familia o de nuestro círculo social. Es necesario que renunciemos a vivir nuestra vida en base a las expectativas de otras personas. En realidad, hay muchísimas personas que viven de esta manera y, sin embargo, no porque lo desean, sino porque creen que si lo hacen y están de acuerdo a lo que los otros piensan y desean para ellos, esto es lo mejor. Y entonces su vida no es lo que ellos quisieran, sean sus padres, sus amigos, sus enemigos, sus maestros. No, es simplemente que viven de acuerdo a ellos. Entonces ignoran lo que su ser interno les pide y les llama. Están tan ocupados en agradar a todo el mundo y en cumplir las expectativas de otras personas que van perdiendo el control sobre sus propias vidas. Ya no saben realmente qué es lo que los hace feliz, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan. Realmente se olvidan de sí mismos. Entonces, si uno de nosotros tiene una vida en este momento por lo que debemos vivir, debemos apropiarnos de ella y sobre todo no dejar que las opiniones de otras personas nos saquen del camino que nos hemos planificado. Entonces vamos a revisar más detenidamente esta situación cuando las personas, por ejemplo, no saben decir no. Muchísimas personas no saben decir no a las demás personas, también porque el temor a que se retiren, a que rechacen su amistad o simplemente porque les importa muchísimo la conexión con esa persona. Entonces no pueden decirle no. Y hay que aprender a negarse de vez en cuando, y esto es fundamental, aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca a veces no muy humano o muy apropiado. Hay que ayudar a tener, mejor dicho, no es ayudar, sino a desarrollar una firmeza en nuestras ideas, en nuestras decisiones, y evitar que la gente intente abusar de cada uno de nosotros, porque a veces se convierte en un abuso. Hay personas que manipulan exageradamente a otros para conseguir lo que quieren, sin importar si esta persona se mantiene como limitada y con mucho temor a perder la relación con alguien. Ahora, otra de las cosas es que tomar las decisiones de acuerdo a las expectativas que tienen los otros de cada uno de nosotros es primordial que lo reconozcamos. Primero reconocer, porque mucha gente ni siquiera se da cuenta que está tomando decisiones ajenas, expectativas ajenas. Y entonces primero reconocer que es importantísimo darnos cuenta, ya que ese comportamiento puede afectar todas las decisiones importantes de nuestra vida. Nuestros amigos, nuestros familiares cercanos, son las personas que más influencia van a tener en nuestra vida. Y una buena parte de esa influencia no siempre es la mejor. Y esto se marca muchísimo en la infancia. En la niñez estamos sometidos, digamos que al 100% por la influencia de los padres o de quienes nos cuidan, luego de nuestros maestros, de las personas mayores de nuestra familia. Por eso, si papás, amigos o quienes fueran fijan una expectativa intensa para ti y no concuerda con lo que tú deseas, es mejor que ignores. Con mucho respeto, es verdad, pero ignora sus sugerencias. Si es que esas sugerencias no están de acuerdo con lo que tú deseas.
aunque siempre nos daremos cuenta de que estaremos influenciados por alguien, siempre habrá influencias, pero procuremos que aquellas personas que inspiran nuestra vida vayan en la misma línea, en la misma, digamos, en la misma visión que tenemos nosotros, que no nos alteren, porque eso puede causar más problemas. Y esto se ve muchísimo en las religiones o en los partidos políticos. Muchas personas dicen sí, 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 pero no quieren mantener firme su postura. Y ese es el problema. Entonces recordemos que las mejores personas que pueden ayudarnos generalmente son aquellas que están fuera de nuestro entorno. Y esto parece algo raro y algo tal vez fuera de lugar, pero es la verdad. A veces son personas muy lejanas, autores de libros, maestros, personas muy separadas de nosotros, que con su conocimiento, su sabiduría pueden inspirarnos muchísimo y logran cambiar nuestra visión muy limitada que tenemos sobre diferentes aspectos de la vida. Tengamos en cuenta eso, porque las creencias justamente están marcadas por los primeros años de vida, lo que hemos recibido como enseñanza de nuestros padres. Y no por eso estoy negando la importancia que tiene la formación que nos dan nuestros padres, sino reconociendo que muchas de sus creencias también son inconscientes y las heredaron a su vez de sus padres, de sus abuelos y bisabuelos. Y es bueno que cada uno de nosotros en un momento dado nos percatemos de que si esas creencias, esas formas de ver la vida son apropiadas para nosotros o simplemente ya debemos rechazarlas, cambiarlas. Bien, entonces, ¿qué nos conviene? Procurar desarrollar una personalidad propia, proyectarla con respeto sobre los demás. Eso es lo que tenemos que hacer, desarrollar una personalidad muy propia. Cuando hablemos con otras personas, pongamos mucho interés en ellas, en sus opiniones, pero tengamos en cuenta que no son más que eso, opiniones. Debemos estar muy atentos cuando conversamos con alguien. No es cuestión de que, porque lo dijo fulano, esto debe ser verdad. No es así. Simplemente hay que tener mucha atención y saber decir, no estoy de acuerdo, yo pienso de esta manera, con respeto, con consideración. Porque generalmente cuando la persona es mayor comparado con nosotros, nos sentimos a veces con mucho temor de faltar el respeto, por decir no estoy de acuerdo, pero hay que hacerlo, pero la forma como lo decimos es la clave. Entonces, para agradar a las personas no necesitamos alardear, simplemente seamos sinceros, hasta con un buen sentido de humor, con un carácter agradable que esté proyectando que estamos seguros, que tenemos confianza en lo que pensamos, en lo que decimos, porque el problema se presenta cuando no somos congruentes, cuando no somos coherentes. Es decir, ¿quién va a creer a una persona, o un médico, por ejemplo, que le recomienda a su paciente que no fume, que no beba alcohol, cuando él en su consultorio está fumando, está bebiendo, tienen un vasito de whisky allí, tienen un cigarrillo? ¿Cómo puede esa persona decirle al paciente, esto no es bueno? No es bueno para usted, pero sí es bueno para mí. Eso es absurdo. Entonces, es la coherencia lo que debe estar siempre presente en nosotros. Si yo pregono algo, si yo predico algo, debo cumplirlo. Esa debe ser mi actuar siempre. De lo contrario, es mejor que guarde silencio. Es el punto primordial por el cual a veces no confiamos en las palabras de una persona, porque vemos que hace lo contrario. Ahí es cuando viene el poner atención en de dónde viene esa orientación, de dónde viene esa enseñanza, qué es lo que me está diciendo. Porque cuando los padres, los profesores, los maestros, los educadores, los mayores en nuestra familia nos aconsejan, pues deben estar esos consejos acompañados del ejemplo. Es lo que se llama coherencia y congruencia, poner mucha atención. No es sencillo esto. A veces nos resulta fácil recomendar, aconsejar, señalar, orientar,
pero nos cuesta a nosotros muchísimo trabajo vivir aquello que estamos aconsejando. Entonces, reconozcamos siempre cuando una palabra es sincera, cuando una orientación y un consejo es sincero. ¿Cuántas personas sienten que no pueden hacer caso, no pueden obedecer un mandato porque se dan cuenta que aquel que está indicando lo que hay que hacer no lo cumple? Allí viene el tomar en cuenta. Mucha gente, y esto vamos a hablar más detenidamente después de un pequeño corte, en lo que se refiere a las expectativas que nuestros padres tienen sobre nosotros. Es uno de los problemas fundamentales, porque muchísimos papá y mamá, quieren vivir su vida, la que no pudieron vivir ellos, a través de sus hijos, y ponen expectativas enormes que no las pueden cumplir ellos mismos. ¿Cómo van a poder entonces lograr que sus hijos lo hagan? Y vamos a dar ejemplos sencillísimos antes de entrar a este tema. Como recuerdo el caso de una amiga que me decía, ¿cómo puedo yo faltar a la boda de fulana si me ha invitado, pero no tengo dinero para el regalo, no tengo dinero para la ropa apropiada? Le digo, sencillamente no vayas, no te pongas en un problema que desde el punto de vista de quien está afuera le parece tan simple y tú te sientes encerrada en un conflicto muy grande. Simplemente no vayas, y cuando haya oportunidad después de la boda en algún momento le dirás la verdad. No tienes por qué sentirte alterada, ni inferior, ni menospreciada tú mismo. Confía en ti mismo, siéntete segura. No puedes y punto. Y hasta no tienes ni por qué dar razones, a no ser que te los pidan. Y dices con toda la sencillez, con toda la seguridad, esta es la razón. Bien, vamos a una pequeña pausa, amigos y amigas. Estaremos nuevamente con ustedes, continuando en el programa Salud desde el Alma. Continuamos, amigos, con su programa Salud desde el Alma, y estamos tratando este tema por demás interesante, como es liberarnos de las expectativas ajenas. Pero una de las más difíciles, digamos, y peligrosas es cuando uno tiene en mente un sentimiento profundo de culpabilidad cuando no cumple las expectativas de los padres. Es una de las cosas, digamos, más difíciles, pero que necesita el ser humano conocerlas y saber que es libre, aunque papá y mamá sueñen con que cada uno de nosotros seamos lo que ellos quieren. Es bueno que nosotros intentemos hacer lo que realmente nos conviene, nos parece apropiado para nosotros. Yo recuerdo el caso muy claramente de una paciente que me visitó. Yo estaba por ese momento en México, y la joven pues acudió a mí y me dice, tengo un dolor de cabeza muy fuerte que no me lo quito por nada. He ido ya a donde varios médicos, me han hecho varias terapias y realmente no logro recuperar. Y en aquellos tiempos yo no conocía de biodescodificación, pero sabía que debía haber algún problema grande que ella estaba viviendo. Y lo que me cuenta es, cuando le pregunté desde cuándo, me dice, bueno, muchos años. Más o menos desde cuándo, dice, desde que estudié leyes, comencé a estudiar leyes. Y bueno, ¿y qué tiene que ver eso con tu dolor? Me dice, es que he aborrecido esa profesión toda la vida. Ahora ya tengo el título, pero no voy a ejercer. Le digo, ¿y qué pasó? ¿Y por qué estudiaste? Me dice, bueno, es que mi papá soñaba con que yo llegara a ser abogada. Ahora ya tengo el título y lo que he hecho es entregárselo y decir, aquí está el título, que te vaya bien a ti, pero yo no voy a ejercerlo. Digo, ¿y cómo te sentiste en ese momento? Me dice, bueno, me sentí bastante bien, pero tengo un sentimiento de culpa profundo que no me lo borro con nada. Miren, esta muchacha de 26 años en aquel entonces guardaba una rabia y un resentimiento profundo contra su padre.
y a la vez un sentimiento de culpa, y esa era la causa del dolor de cabeza persistente. Y es una de las cosas, ¿no?, que nosotros no nos damos cuenta. Queremos que nuestros hijos estudien y sean lo que nosotros no pudimos lograrlo por cualquier razón, pero es uno de los errores más grandes el que insistamos en que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hemos podido hacer. Hay un famoso psicólogo clínico, ¿no?, que tiene mucha experiencia en trastornos emocionales, en problemas de relaciones familiares. Este psicólogo, David Solá, enfoca el tema del problema de los adolescentes desde una perspectiva muy frecuente, ¿no? Tiene un libro bellísimo que dice: este adolescente necesita otros padres. Anoten bien el nombre, David Solá. El libro es Este adolescente necesita otros padres. En este libro hay una valiosa ayuda, y para las mamás solteras es un libro por demás importante y necesario. Él dice que las expectativas de los padres casi nunca se cumplen, y es porque en realidad ellos no se dan cuenta de que no les pertenece el porvenir de sus hijos. Aquí voy tal vez a desviarme un poquito del tema, en el sentido de que los padres engendran a sus hijos, pero deben darles la libertad de ser ellos mismos. Es decir, darles los principios básicos de honestidad, sinceridad, sabiduría, orientación apropiada, respeto, pero sobre todo desarrollar la confianza y la seguridad en sí mismos, de modo que cuando crezcan ellos puedan decidir por sí mismos y no por los sueños que tienen papá y mamá. Ese problema es el más grande, que papá y mamá les enseñan las virtudes, aunque no siempre, porque ellos tampoco recibieron una buena enseñanza. Pero el problema está cuando exigen que sus hijos hagan algo con lo que ellos soñaron y se sienten frustrados. Entonces, dar libertad. Siembren los buenos principios, los valores en sus hijos y dejen que ellos sigan su vida. Ahí vamos a poner mucha atención en este punto, porque todos los padres, de forma más o menos consciente, tienen expectativas sobre sus hijos, y en realidad todas ellas son positivas. La mamá, desde que mira a su bebé, piensa en si será gordito, si se enfermará, tiene una serie de ideas al respecto, ¿no? Y el papá sueña, en cambio, con que su hijo va a acompañarlo siempre a los deportes, a donde sea. Entonces, están soñando, siempre hay expectativas. Muchos dicen: yo quiero tener un hijo porque quiero que sea como yo, de esa manera. Y a no ser padres con mentes muy negativas, en realidad todos tienen la ilusión de ver a sus hijos crecer y ser brillantes. Y eso es bueno, eso no es nada malo. La realidad de la vida es otra la realidad de la vida. No es que no hay que mirar y aplaudir las ideas brillantes y los deseos y expectativas brillantes que tienen los papás sobre sus hijos, no. Lo que pasa es que hay muchas situaciones imprevistas que se presentará tanto en la vida de los padres como de los hijos, y más vale no tener expectativas que es probable que no se cumplan. Se ve con mucha frecuencia papás, mamás que van a la consulta con sus hijos y cansados ya, desengañados, digamos, y con mucha indignación porque los hijos no quieren hacer lo que sus padres anhelan. Entonces comienza una lucha tremenda por querer que los hijos hagan lo que ellos anhelan y sueñan, y sin embargo los muchachos están viendo la hora en que puedan liberarse de la tutela de los padres y ser libres para hacer lo que realmente quieren. Y en esa etapa de la adolescencia y la juventud inicial es el momento más difícil en las relaciones entre padres e hijos. Por ejemplo,
Cuando aparece una situación no prevista, no deberíamos verlo como un problema. La situación es cómo vamos a manejar esa situación. ¿Cómo la vamos a manejar? No llamemos problema, situación, experiencia, ¿cómo la vamos a manejar? Pero el asunto es que suele generar mucho disgusto, porque no forma parte de la expectativa que tenían los papás. Ese es el problema, un imprevisto. Por ejemplo, en el caso mío, debido a la especialidad que tengo como ginecóloga y obstetra, llegan muchas jóvenes con una tensión enorme, están embarazadas, no han acabado su formación académica, no están casadas y están embarazadas y se sienten tan culpables, se sienten tan indignas y no tienen cómo decir a papá, a mamá, esto me está pasando. Y sufren intensamente y lo ocultan 1 mes, 2 meses, 3 meses, cuando ya no se puede ocultar más, lo tienen que manifestar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es tu miedo? Les digo. Es que le he fallado a mi papá, le he fallado a mi mamá. Ellos pensaban que yo iba a ser la única de la familia, porque a mis primas les pasó esto, a mis amigas les pasó esto. Y ellos se sentían orgullosos y creían y decían, pero mi hija no, mi hija va a ser el ejemplo para toda la familia y para sus amigas. Ella saldrá de aquí vestida de novia y bueno, toda esa expectativa. Y sucede que yo he fallado. Y sienten una culpabilidad enorme cuando debería ese motivo de estar embarazada ser el motivo más grande y feliz que tiene una mujer. Pero sucede que las expectativas y les habían programado tanto que la muchacha se siente fracasada, se siente humillada, se siente indigna y sufre ella y sufre ese bebé que está en sus entrañas. A esos imprevistos y muchos otros, un accidente, un viaje inesperado, todo eso puede suceder. Pero las expectativas eran tan grandes y bueno, la situación se desencadena de manera muy diferente. Y la actitud de los padres ante la situación, si es determinante y la convierten en un problema, pongan atención, porque la pueden convertir en una oportunidad. Claro que no es sencillo esto, pero tenemos que recordar que las situaciones que presenta la vida, y en este caso los hijos, simplemente se presentan. Y no es bueno ni calificarlas de una manera o de otra. Simplemente hay que ver, bueno, ¿y esto que se ha presentado ahora, qué significa para nosotros? ¿Qué consecuencias van a venir de ello? Eso es lo que tenemos que analizar. Ver qué hago con esta situación. Ya la tengo en mis narices prácticamente. Debo ponerle alguna solución. Miren, también hay padres que a veces cuentan con que sus hijos van a tener una profesión especial y se lamentan que ninguno de sus hijos haya podido estudiar. Conozco de cerca el caso de un amigo profesional que él se lamentaba de sus 5 hijos, 3 varones, 2 niñas. Ninguna estudiaba ninguna carrera universitaria y se lamentaba y decía, ¿cómo puede ser posible que ninguno de mis hijos? Y sin embargo el conserje de la universidad tiene sus hijos, ya tiene sus hijos, el uno es médico, el otro es economista, dice, y yo, ninguno de mis hijos ha estudiado. Miren cómo sufría él porque las expectativas de él, y sin embargo sus hijos estaban muy bien, eran felices, estaban bien casados, tenían una familia maravillosa, tenían buenos ingresos, un buen trabajo, pero el padre sufría porque ninguno de sus hijos tenía un título. Los 2 últimos, ya un poquito tarde comenzaron a estudiar y eso le produjo una alegría tan grande a este colega que realmente le cambió la vida. Porque dijo, por fin, aunque tarde, pero he logrado
¿Por qué nos ponemos esas expectativas si nuestros hijos son libres de vivir su vida? Repito, lo que los padres deben sembrar es los valores y los principios éticos para que ellos puedan triunfar en la vida por el camino que elijan. Cualquier camino que elijan, pero con honestidad. Esa es la clave. Pero no, los padres quieren que los hijos hagan lo que ellos a lo mejor no lograron. Pero el otro caso que conozco es el de un hombre que, si bien él no tenía su título, o no era un profesional con título académico, había ahorrado tanto, ¿no? Tanto dinero para que sus hijos pudieran estudiar en las mejores universidades de aquí, del país, y hasta fuera del país. Él soñaba con eso y ahorraba mucho. Sin embargo, cuando sus hijos crecen, ellos decidieron no estudiar, cada uno puso su negocio, como el padre tenía cómo darles, puso su negocio y están muy bien. Pero ¿qué pasaba con los padres? Desilusionados completamente y pensaban que sus hijos eran desagradecidos, unos no solo desagradecidos, sino tontos, que no saben valorar la oportunidad que les presentaba su padre. No querían hacer lo que sus padres soñaban. Entonces, el hecho es que estos hijos no estudiaron en la universidad, pero esto no es ni bueno ni malo. Más bien podríamos decir que decidieron ellos seguir otro rumbo. Pero la cuestión es que, como los padres tenían una expectativa tan grande sobre los hijos, y ellos pensaban que eso era lo más lógico, lo más apropiado, y sufrieron muchísimo. Entonces tengamos en cuenta que el problema de las expectativas de los padres es una de las cosas más dolorosas para ellos y para los hijos, porque muchos hijos sufren al ver que sus padres se sienten desengañados, desilusionados, traicionados, porque no lograron hacer de sus hijos los que ellos soñaban. El problema está allí. Sufren los unos, se resienten, y los otros también, porque por un lado hay resentimiento, por otro lado hay culpabilidad, hay rabia, hay enojo, y eso es lo más doloroso. Y sin hablar del problema cuando la hija se casa con alguien que los padres no están de acuerdo porque no está a su altura social, a su altura educativa, a su cultura, en fin. Eso causa también problemas muy grandes. Por suerte cada vez menor, pero siguen dándose esos casos. Entonces lo ideal sería que tanto que los padres pues no se forjen expectativas sobre sus hijos que no saben lo que ellos querrán cuando lleguen a ser jóvenes y sean libres. Siempre insistiré mucho, lo elemental es orientar bien a sus hijos desde pequeñitos, a que sean sinceros, honestos, humildes, que siembren en ellos las mejores virtudes, y con eso los dejen volar, los dejen libres. No quieran que sus hijos vivan sus vidas, sean ejemplo de confianza, de seguridad en sí mismos. Eso es lo que hay que sembrar, para que más tarde pues sean felices. Es la clave, porque cuando hay expectativas más allá de lo que los hijos quieran, van a sufrir mucho. Esa es una de las cosas que yo insistiría bastante en este tema. Los padres son muy expectantes, a veces más allá de lo que conviene. Bien, daremos paso al siguiente punto que siempre tratamos. Haremos una pequeña pausa para dar paso a los temas que se refieren más a la salud, a la medicina holística. Pero recuerdo a los amigos, el próximo lunes 19 y martes 20 de diciembre, a partir de las 5:30 hasta las 9 de la noche, estaremos dictando un taller sobre el amor y el perdón. Cómo trabajar en esos dos aspectos que son imprescindibles para tener felicidad y tener paz.
aprender a perdonar, aprender a amar. Haremos dinámicas de modo que las personas puedan sanar con algunas técnicas que vamos a dar, sencillas. Lo que sí les recomiendo, amigos y amigas, es que procuren tener ya y preparar las fechas de nacimiento, las fechas importantes de papá, de mamá, las fechas de nacimiento de algunos hijos, de los abuelos, si es que pueden conseguir, porque esto también ayuda muchísimo para el trabajo de sanación que vamos a hacer. Entonces va a haber mucha práctica, es lo fundamental. En eso vamos a concentrarnos más, Gonzalo y esta su servidora, para ayudar a sanar. Volvemos inmediatamente, amigos. Bien, volvemos con ustedes, continuamos con su programa Salud desde el Alma y quiero ampliar hoy día un poquito más sobre la hierbabuena. Para los amigos, pues sepan que están a disposición y las llamadas telefónicas al 12-80-594 si tienen alguna inquietud. Sobre la hierbabuena, algunas cositas más que conviene hablar, ¿no? Es fácil de sembrarla en casa porque es una hierba de fácil adaptación, simplemente cuidarla un poco y nada más. Entonces el cultivo es sencillo. Bien, vamos a ver para el aparato digestivo, la hierbabuena, cuál es el efecto. Se prepara en forma de té y sabemos que es una infusión antiinflamatoria, también antiespasmódica, es decir, para los cólicos, y es también muy efectiva para los casos, por ejemplo, de personas con náusea, con vómitos, principalmente en las embarazadas. La hierbabuena es ampliamente conocida en nuestro medio y ya sabemos que si la consumimos, hacerla también no en forma excesiva, ¿no? Porque muchas veces escuchamos el beneficio de alguna planta y la queremos usar de por vida. No, hay que variar. Por ejemplo, la hierbabuena queda excelente en algunos tipos de comida, es deliciosa y al mismo tiempo están dándole un sabor y un olor delicioso a la comida y utilizando y aprovechando los beneficios que tiene esta hierba. Entonces, el mentol que tiene es justamente la que le da esa característica de olor tan agradable que tiene la hierbabuena y contiene muchas vitaminas, tiene minerales como el potasio, el calcio, el magnesio, el hierro, el manganeso y bueno, antioxidantes como la vitamina A, la vitamina C, los betacarotenos, la vitamina B6, la riboflavina, la tiamina y muchas otras. Entonces, la presencia de su aroma mentolado ayuda a relajarnos. Esta es otra cosa que, bueno, inhalarla profundo, relaja muchísimo. Entonces, en las mujeres embarazadas con síntomas de náusea y ese malestar que tienen en la mañana, es excelente para ayudar. Lo mismo para los bebés recién nacidos, para los cólicos en los niños les va muy bien. Tenemos una llamada. Buenos días, adelante. Buenos días, doctora Guamán. Buenos días, amigo. La bondad de decirme qué monte natural o hierba es bueno cuando la presión sube, se le sube a uno. Por favor, gracias, doctora. Gracias a usted, amigo. Sí, en estos casos lo más apropiado es el apio y el perejil, porque son diuréticos potentes. Son los más conocidos para ayudar a controlar la presión en sus límites normales. Y lo mismo el cloruro de magnesio. Es elemental. Consumir el cloruro de magnesio por lo menos una copita en la mañana, una copita en la tarde, o si no, conseguir las tabletas de citrato de magnesio y tomar una tabletita en la mañana y una tabletita en la tarde. Y si consigue el cloruro de magnesio, lo prepara. Si lo consigue en polvo, una cucharada del polvo de cloruro de magnesio para 1 litro de agua. Lo mezcla bien y usted lo tiene en la nevera en un recipiente de vidrio y de ahí va consumiendo una copita en la mañana, otra copita en la tarde. Es lo más importante, lo mismo, en lugar de la sal refinada normal, utilizar la sal de
marina. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante. Doctora Guamán, disculpe, le faltó la otra parte. Verá, eso en cuanto a la medicina. Y en cuanto a alimentos, ¿qué alimentos? Por ejemplo, el café uno debe tomar cuando sufre la presión alta, o cualquier otro alimento que usted crea inconveniente. Le agradecería, doctora Guamán. Gracias. Sí, amigo. Y bueno, para extenderme un poco más en ese tema, le prometo hablar más sobre la hipertensión arterial, pero de paso le digo que el café está completamente, digamos, considerado como no apropiado para las personas hipertensas, solo por el hecho de ser un excitante del sistema nervioso. Entonces, la persona hipertensa generalmente es tensa, vive estresada, vive preocupada por el rol que está ejerciendo en la vida. Entonces, debe evitar el té, pero el té, no el té de manzanilla, ni de hierbabuena, ni de las otras, cedrón, nada de eso. Es el té y el café. No son recomendables. Lo mismo, nada de grasas, nada de frituras, harinas blancas, lácteos, todo eso, ¿por qué? Porque contienen mucha grasa y muchos hidratos de carbono y es preferible no consumirlos para no elevar el exceso de colesterol o triglicéridos, porque sería agregarle un problema más a la persona. La sal refinada, ni se diga, desaparece totalmente de la mesa y se recomienda que se consuma más bien el cloruro de potasio o simplemente utilizar la sal marina en cantidades muy pequeñas. La diferencia entre la sal marina y la sal refinada común que conseguimos fácilmente es que la sal refinada solo contiene cloruro de sodio. En cambio, la sal marina contiene muchos minerales, sale del mar y se ha investigado ya que el agua de mar es idéntica a la solución salina, al suero fisiológico que circula en nuestro cuerpo como parte de la sangre. Entonces no hay problema, pero su exageración también nos lleva al problema. Hay que consumirlo de manera muy escasa, ¿no? Para que no haya problema. Y lo otro que debe evitarse también es el alcohol, el cigarrillo. Entonces, eso, de ahí frutas, vegetales en cantidad apropiada. No hay problema, todo lo que uno quiera. Tenemos otra llamada. Buenos días. Consejo para que pongamos más ánimo, más entusiasmo y mejor sabor y olor a las comidas. Claro, gracias. Queda delicioso, queda. Gracias a usted. Amiga, muchas gracias. Amigos, si están escuchando, ¿no? Este consejo es bueno porque así todos vamos a sentirnos más gratos y más tranquilos con una comida que huele rico y que sabe mucho mejor. Bien, como condimento entonces ya saben. Ahora, viendo a otros beneficios que tiene la hierbabuena, les decía que ayuda muchísimo para aliviar cuando la persona está llena de gases. Tomar una agüita de hierbabuena porque tiene una acción carminativa. También ayuda a las personas que tienen el colon irritable o que tienen dolor estomacal, intestinal. Es antiespasmódico. Acostúmbrense una tacita de té de hierbabuena. Y bueno, para cuando hay una infección, por ejemplo, una gastroenteritis, también ayuda porque tiene efectos antimicrobianos y antiinflamatorios. Por eso también se recomienda cuando hay dolor de garganta, una sinusitis, congestión nasal. Va a ayudar muchísimo, amigos. Tomar en cuenta todo esto es favorable. Bien, ahora sí les recomiendo también el aceite de la hierbabuena, que es muy, muy excelente como antiséptico para tratar heridas y úlceras y sobre todo para que sanen y cicatricen más rápido. El aceite de hierbabuena, al inhalarlo, produce un efecto relajante maravilloso para aliviar el estrés y mejorar la concentración. Una llamada, buenos días, adelante. Por su pregunta, con seguridad mañana. Bien, entonces amigos, solo me resta invitarlos para esta tarde. Recuerden que todos los martes nosotros a partir de las 5:30 brindamos servicio de sanación pránica. Van varios meditadores, varios sanadores pránicos a ayudar
completamente gratis para hacer sanación. A partir de las 5:30 en Ollantay, Tungurahua 508, entre el 9 de octubre y Hurtado. Y luego la meditación de los corazones gemelos de sanación pránica a las 7 de la noche. Amigos, amigas, muchísimas